bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad presentaremos la película titulada Bayano Ruge, realizada por el Grupo Experimental del Cine Universitario de Panamá en el año de 1976. Esta tiene lugar en la región del Bayano, que se encuentra ubicada en el Istmo de Panamá, una zona que ha sido habitada desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad y que ha sido testigo de acontecimientos históricos como las conocidas rebeliones de Bayano ocurridas en la época colonial hasta la época vanguardista con la construcción del Canal de Panamá por Estados Unidos. Es una de las obras de ingeniería más grandes que existen en el mundo, ya que su función ha sido acortar distancias entre el Océano Pacífico y Atlántico, beneficiando así el comercio a nivel mundial. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, la soberanía de Panamá se vio afectada debido a que no tenía ningún control sobre el Canal de Panamá, dando como resultado protestas violentas en busca de su independencia total y control de su territorio. La película que veremos a continuación es una muestra de la lucha del pueblo panameño al crear una obra independiente y de gran tamaño como lo es la hidroeléctrica El Bayano, en la que podremos observar la participación de mujeres, hombres y personajes políticos como Omar Torrijos, quien en el año de 1977 se encargó de firmar los tratados para recuperar el control sobre el Canal de Panamá que se dieron hasta el año 2000. Quisiera ser un general, quisiera ser un general, parece muy bien. Poderlo echar, parece muy bien. Poderlo echar, colores, quisiera ser un general, quisiera ser un general, parece muy bien. Poderlo echar, le volé, que se vayan del canal, que se vayan del canal, que yo lo voy a matar, porque yo quiero votar en la zona del canal. Bayano, primer frente de guerra contra el subdesarrollo. Allí, en el cauce del lago que alimentará la hidroeléctrica, se reúnen los hombres que talaron la montaña. Están allí para conmemorar la primera victoria. Es por eso que hoy, 10 de abril de 1976, nos sentimos orgullosos de haber trabajado con vuestro modesto empuje, conquistar la ribera del Bayano. Hicimos rugir el Bayano, pero estamos todos como un solo hombre por la defensa nacional de Panamá. El Bayano es nuestro, pronto lo será el canal. Pero el mejor testimonio de lo que hemos realizado, de lo que ustedes han realizado con su esfuerzo, con su sudor, con su sacrificio, con el sacrificio de sus mujeres y de sus hijos, que los vieron partir algún día, es que regresan con el reconocimiento de la patria y regresan con la frente muy en alto, porque no todos los hombres de este país son hombres como los hombres del Bayano. Y es un sello de distinción, y es un sello que enaltece en este país ya el decir soy de la región del Bayano. Como son de la región del Bayano los hombres que en distintas áreas de la actividad de nuestra patria se fajan y se sacrifican por el esfuerzo que nuestra revolución está realizando en función del mejoramiento económico, social y político de nuestra patria. Fue entonces, a través de 3 años, a través de largos meses, que se logra desmontar algo así como 26.000 a 30.000 hectáreas. Dejan ustedes tremendo esfuerzo y tremendo ejemplo
para muchos panameños, para muchas generaciones, porque esta hidroeléctrica beneficiará por lo menos a 2 generaciones más, o sea, 50 años más. En Bayano quien trabaja es un hombre en la alborada, quien alumbra tu futuro, quien da luz a nuestra tierra. Es el agua la que alumbra, es la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada. Una chispa bayanera, energía acumulada, un pedazo de esta tierra, es el agua represada, es el agua la que alumbra, es la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada, es el agua la que alumbra, es la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada, es el agua la que alumbra, la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada, es el agua la que alumbra, es la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada, es el agua la que alumbra, la tierra la alumbrada, es Bayano la alegría la alborada. El 16 de marzo culmina la operación de cierre de compuertas de la hidroeléctrica. Se inicia la formación del Gran Lago del Bayano. 4.000 millones de metros cúbicos en un área de 35.000 hectáreas. Una longitud navegable de 60 kilómetros. Las turbinas y generadores tendrán una capacidad de 150.000 kilowatts en su etapa inicial. Es verdad que esta obra cuesta bastante, pero costaría mucho más si no lo hubiéramos hecho. La obra más cara es la que no existe. Dicen que muy pronto, si Dios lo quiere, tendrán que ir a la guerra, las mujeres, batallón de soldaditas. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da u ime predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita prenesem njegove srdačne pozdrave i čestitke povodom uspešnog završavanja izvanredno značajnog objekta koji predstavlja početak puštanja u pogon hidroelektrane Bayano. Para mí es un gran placer porque puedo, en nombre del presidente de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, Josip Broz Tito, transmitirles sus saludos sinceros y votos con motivo de la exitosa finalización de esta muy extraordinaria obra que representa el comienzo del trabajo de la central hidroeléctrica de Bayano. Permítanme al mismo tiempo expresar la satisfacción de la delegación yugoslava y en mi nombre propio. El significado de Bayano va mucho más allá de la simple central hidroeléctrica. Al hacer accesible cientos de kilómetros en las riberas del lago, es fuente de turismo y recreación. Es fuente de alimentos en el aprovechamiento de piscicultura. Es agua y energía para miles de hectáreas que producirán los granos básicos del consumo nacional. Y por último, es un paso firme en la cadena de obras que adelanta el IRRE
en el proceso de construir un sistema integrado de electrificación nacional. Aquellos que no creen en este gobierno, en la capacidad de sus hombres y en la fuerza de la unión de voluntades que acompañan al general Torrijos. Aquí está Bayano. También al occidente está el canal, la única obra de ingeniería que supera la hidroeléctrica del Bayano. Allí, un territorio ocupado, una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, leyes, instituciones, idioma, cultura, idiosincrasia ajenos a Panamá. Allí también un tipo de hombre, los Sonian, fanáticos, racistas, intransigentes, abogan por perpetuar el colonialismo en la zona del canal y conspiran, sabotean, paralizan los trabajos en el área cuando consideran que sus privilegios son amenazados. Como en marzo, cientos de naves de diversos puntos del mundo no pueden transitar de una costa a la otra. Cientos de miles de dólares en pérdidas, un claro y evidente sabotaje a la economía mundial, una prueba de lo que son capaces de hacer con una obra destinada a servir al mundo. Aquí, en Bayano, como en toda guerra, han muerto algunos hombres, hombres que se inmolaron en las primeras trochas, que sucumbieron en su combate con las selvas y en las alturas de las construcciones. Antonio Aparicio. Presente. Zoilo Jiménez. Presente. Alberto Arias. Presente. Alberto Valencia. Presente. José González. Presente. Román Cáceres. Presente. Juan B. Gómez. Presente. Teléfono Morales. Presente. Miguel Godoy Batista. Presente. Para esos hombres sacrificados, héroes y mártires, pedimos, como un póstumo homenaje a sus memorias, un minuto de silencio.
La famosa cláusula de combustible impacienta e insolenta la economía de nuestros hogares en la misma proporción que insolenta e irrespeta la soberanía la presencia del Comando Sur. Sí, el Comando Sur. 14 bases militares a ambos lados del canal y en sitios que pocos panameños han visto. Están allí, según dicen, para defender la cultura occidental, la libertad, la democracia. Así, de esta manera. Por eso, esta obra constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país. Satisface como gobernante poder asistir a la inauguración de las obras. Y satisface porque a las nuevas generaciones que vienen, las nuevas generaciones que hoy asisten al aula de clases en Panamá, encontrarán un país menos dependiente, más desarrollado, y encontrarán una sola bandera ondeando en los 76.000 kilómetros cuadrados, al precio que esto conlleve. Muchas gracias. En la escuela, cuando me enseñaron mi bandera, me dijeron que la zona panalera era mía, y crecido, yo me fui a poner mi bandera, y los gringos la rompieron, y nosotros estudiantes defendimos con la piedra, pero ellos con fusiles masacraron a mi pueblo. Hoy en día soy un guardia, y yo velo por mi patria, y también tengo uno, y mi nene, general de la orden para entrar en la zona y ayudar a estos gringos masacraron a mi pueblo indefenso. La mano de derecha, el fusil, en el hombro, ya veremos, este trote, emoción, estos vamos, estos gringos, estos yanquis, que se vayan, Panamá, estos yanquis, que se vayan, este pueblo, panameño, a que vea, la guardia, nacional, no se queda, era atrás, y llevamos, en la mente, la moral, cogeremos, mucha sangre, recogemos, ya hay copa, mucha sangre, esa moral, y suelto ya, en la zona del canal, en la zona del canal.
lucharemos, 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 no dejemos, no dejemos, dense, esta muerte, a la zona, del canal, hola buena, hola mala, crítico, ya se quieren, y se vienen, es que tiemblan, él lo ve, esos gringos, tiemblan, esos gringos, gringo, fuera ya, el canal, ¿qué le dan? Hola mala, vamos, al Bayano, ¿qué pasó? Para el tema de hoy nos acompaña el doctor Edgar Varías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, quien será el encargado de moderar nuestro panel. Nuestros invitados son Mauricio Chaulón Vélez, licenciado en Historia con una maestría en Antropología Social, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, así como también de la Universidad Rafael Andívar. Y José Alfredo Calderón Enríquez, historiador, docente universitario, columnista de la revista Crónica, especialista en investigación de derechos humanos, analista político del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social y consultor de diferentes organizaciones, como también fundador del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Hola amigas y amigos, estamos nuevamente en un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a reiniciar con nuevas temáticas, nuevos invitados, nuevas problemáticas que queremos ir desarrollando a lo largo del año. Siempre utilizando estos medios virtuales para hacer las grabaciones y que luego se transmiten los viernes, los domingos y los lunes a través de TV USAC, el canal universitario, la televisión alternativa. En esta ocasión hemos visto una película, Bayano Ruge, del grupo experimental de cine universitario de Panamá, el GECU, como es más conocido popularmente. El GECU surge en 1972 y el propósito era utilizar el cine como una herramienta de comunicación con un lenguaje popular asequible a la población panameña para destacar principalmente el acrecentamiento de la conciencia nacional y sobre todo la conciencia de la recuperación del territorio del Canal de Panamá, que había venido siendo usufructuado por los Estados Unidos, estableciendo una zona en donde la soberanía correspondía al imperio y no al pueblo panameño. Todo esto se ve reflejado en la película. De tal manera que para hacer el análisis de la película y de los temas que desarrolla, tenemos dos invitados, el maestro Mauricio Chaulón y el maestro José Alfredo Calderón, ampliamente conocidos porque participan activamente no solo en medios académicos, sino también a través de los medios de comunicación. Así es que bienvenido Mauricio, bienvenido José Alfredo. Muchas gracias, muy amable Edgar, gracias por la invitación, un honor estar aquí con dos grandes amigos. Igualmente para mí, compartir con ustedes es un honor y un gusto, y pues vamos a pasar estos minutos de forma amena y que el mensaje que podamos dar pueda nutrir a las personas televidentes. Pues en la película Bayano Ruge nos transporta exactamente a la época
en que gobernaba en Panamá el general Omar Torrijos, quien llevó importantes reformas sociales al pueblo panameño, la construcción de escuelas, la construcción de represas, una de las cuales precisamente vimos en la película, y numerosos programas sociales. Pero muy destacada fue su lucha para la autodeterminación de Panamá sobre su territorio que había sido detentado por decenas de años por los Estados Unidos. Así es que quisiera conocer las impresiones, en primer lugar, sobre la película y su contenido de parte de Mauricio y José Alfredo. Comencemos con Mauricio, por favor. Muchas gracias, Edgar, y para la amable audiencia, pues son muy importantes materiales audiovisuales, materiales fílmicos, que de verdad estoy muy agradecido que se den a conocer a través de este programa, Edgar, porque, como usted muy bien lo dice, son el reflejo de un contexto histórico muy importante, en el cual estamos viendo las luchas por la construcción de la autonomía, por la construcción del nacionalismo y por la construcción también de la soberanía. Es decir, una lucha por construir un Estado soberano dentro de todas estas reformas sociales que el gobierno del general Omar Torrijos, que había comenzado en 1968 y terminó con su muerte trágica en 1981, llevó adelante. Y esto nos refleja también todo este contexto de luchas antiimperialistas, que también tenemos que situarlas en un movimiento muy importante, el movimiento de los países no alineados. Recordemos que la causa precisamente del Canal de Panamá, pues fue llevada por el gobierno de Torrijos en 1976 en la cumbre de Sri Lanka, a esa cumbre de los países no alineados, y que fue apoyada, por ejemplo, por el gobierno de Cuba, incluso por el gobierno de México, por el gobierno de Venezuela, por ejemplo. Y entonces estamos viendo un contexto de luchas por el desarrollo nacionalista, el desarrollo emancipatorio a través de vías, digamos, de reformas sociales importantes y luchas antiimperialistas y anticolonialistas bastante profundas. Es decir, hay que ver, digamos, la historia de cómo fue concedido el Canal de Panamá, la zona del canal y prácticamente la soberanía panameña a los Estados Unidos desde 1903, cuando en 1903 se independiza o se separa Panamá de Colombia el 3 de noviembre y el 18 de noviembre, prácticamente a los 15 días, se estaba firmando el tratado Hey-Bunó-Varila, que concedía pues prácticamente la soberanía de la zona del canal a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos habían hecho entonces de Panamá no solamente una zona geopolítica y geoeconómica estratégica para sus intereses, sino que prácticamente pues habían hecho de Panamá un centro financiero, un centro comercial, pero para los intereses eminentemente de los Estados Unidos. Y recordemos entonces que las luchas del pueblo panameño por la soberanía del Canal de Panamá, pues van a llevar también a los acontecimientos de 1968, en el cual pues se va a llevar a cabo pues este proceso en donde un grupo militar encabezado por Omar Torrijos Herrera pues toma el poder y se inicia ese proceso de reformas sociales conocido como la Revolución Panameña, un proceso sumamente importante para América Latina y para la región. Entonces, lo que estamos viendo en la película o en el material fílmico, pues es precisamente esa lucha por la soberanía. El hecho de hacer una represa tan importante como la represa del lago Bayano, ¿verdad?, que prácticamente le iba a proporcionar una soberanía eléctrica, ¿verdad?, es decir, para la generación de su energía eléctrica a Panamá sin tener que depender
del colonialismo, ¿verdad?, de los Estados Unidos, fue sumamente importante, porque recordemos que a finales de la década de los 50 lo mismo había hecho Egipto durante el gobierno de Gamal Abdel Nasser con la presa de Asuán. Y entonces esas son grandes obras que reflejan esta posibilidad de construcción de soberanía y construcción de nacionalismos y de, digamos, otra forma de independencia. Y en ese sentido, pues, vemos también la participación del gobierno de Yugoslavia, que era una república socialista sumamente ejemplar y muy importante, ¿verdad?, en aquel momento, dentro de las luchas antiimperialistas, dentro de las luchas anticolonialistas, y es la que le proporciona los recursos materiales y técnicos al Estado panameño para poder realizar esta gran obra de ingeniería, y que es una obra, insisto, que va de la mano con estas luchas por la recuperación de la soberanía territorial que el gobierno de Omar Torrijos pues establece, y que luego pues vamos a ver reflejado, ¿no? También vamos a seguir platicando con este sentimiento, con este sentido de nacionalismo, ¿verdad?, que la Guardia Nacional, ¿verdad?, las y los trabajadores están reflejando en sus discursos. Gracias, Mauricio, y ahora pasamos con José Alfredo para sus primeras impresiones de la película. Por favor, José Alfredo. Claro, Edgar, pues como ya bien apuntó Mauricio, aportando interesantes datos, desde lo contextual, 1968, que es el movimiento armado en Panamá que lleva a Torrijos primero a la presidencia de facto y luego a la presidencia ya basada en una constitución. Pero 1968 también es el contexto mundial en donde en Francia se había gestado aquel movimiento que decía la imaginación al poder. También en el 68 se da la masacre de Tlatelolco en México. Y políticamente Torrijos, en la época de la lucha por el canal y la construcción de esta represa de Bayano, representaba, además del movimiento cubano con la egregia figura de Fidel, él representaba la lucha latinoamericana contra el imperialismo. Una visión que más que política era de un enfoque nacionalista hacia el desarrollo. El inicio de la película prácticamente marca el contenido cuando dice que se debe desterrar de Panamá las estacas del colonialismo. Con eso empieza la película y define en gran parte esa lucha antiimperialista de muchos pueblos, pero lejos estábamos de personajes como Lula, como Evo, como Chávez, como Correa. Ni siquiera se había dado la revolución sandinista. Hay que apuntar que la presencia de Jimmy Carter, de un demócrata en el gobierno de los Estados Unidos, pues quizá permitió un diálogo más franco entre Torrijos y él, y la presión internacional, por supuesto. Ya en el 77 se firma este tratado Torrijos-Carter, pero en ese momento la lucha del pueblo panameño liderada por Omar Torrijos Herrera era emblemática, porque en el resto de la región lo que habían eran dictaduras. Recordemos, todavía estaba Pinochet en Chile, teníamos la muerte de José Domingo Perón, que después terminó en un funesto golpe de Estado militar en Argentina. México todavía gozaba de la sanidad de esa llamada la dictadura perfecta del PRI, que duró 70 años. Y entonces estábamos lejos de todos estos movimientos reivindicativos que trajeron nuevas ideas, que trajeron cambios en lo político, en lo social y económico. En 1976 en Guatemala también, fecha, repito, de la construcción de Bayano, Guatemala había pasado por un tremendo terremoto que, si bien causó mucho dolor, mucha tragedia en el país, fue la forma también de develar una realidad que mucha gente no conocía, y que a través de las imágenes de la televisión de esa época se pudieron ver y desnudar toda esa pobreza, toda esa miseria de la que se hablaba,
pero que no se había visto en una forma tan expresa como en esa oportunidad. Entonces, Torrijos es un movimiento, más allá de un personaje, muy, pero muy importante en esas épocas. Ya se gestaba un proceso de lucha en diversos países latinoamericanos, Guatemala también. Recordemos que el movimiento revolucionario en su segunda etapa, en los 70s, porque en la primera, pues, hablamos de un movimiento guerrillero más urbano y más débil, pero con la incorporación de la población indígena a la lucha, también ya en el 76, después del terremoto, 77, se fue fortaleciendo, y también movimientos similares en algunos países de América Latina, pero muy distante todavía de lo que vino posteriormente. Entonces, por eso es tan importante Torrijos, por eso es tan importante Panamá, y tan importante también la devolución al canal, porque representa no solo un hito económico, sino fundamentalmente político, independentista y desarrollador por parte de Panamá. Y vayamos un poco en el caso guatemalteco atrás. No es casual que Jacobo Arbenz, de los 3 puntos fundamentales que manejó para llegar al poder en su campaña, estaba la reforma agraria, pero además 2 cosas fundamentalmente técnicas y físicas de infraestructura: la carretera al Atlántico y la hidroeléctrica Jurumarinalá, para no depender de la empresa eléctrica, la Electric Bond and Share Company, y no depender tampoco de la IRCA. Entonces, desde esa época se gesta en Guatemala y en otros lados que no fructificó un movimiento por la independencia, porque la independencia política no puede surgir si no está de la mano de la independencia económica. Y eso es lo que impulsó el movimiento. Hay otras frases en la política muy importantes, como cuando inauguran Bayano, que es una obra monumental después del canal para ese tiempo en Panamá. Ellos hablan de que es el primer frente de guerra contra el subdesarrollo. Entonces son frases emblemáticas, tanto la primera que inaugura la película, que es Bayano para desterrar las estacas del colonialismo en América, y también la construcción propiamente de Bayano, que habla del primer frente de guerra contra el subdesarrollo. Esa es la pauta que da prácticamente el desarrollo de toda la película, que es un mensaje reivindicativo, un mensaje nacionalista, un mensaje de desarrollo, pero fundamentalmente un mensaje de lucha que se concreta en estas grandes obras como son el Canal de Panamá y la represa de Bayano. Lo dejaría ahí para seguir conversando con ustedes. Gracias, José Alfredo. Pues la contextualización, tanto mundial como la referencia hacia la relación entre estos acontecimientos narrados en la película con Guatemala, me parece fundamental, porque uno de los propósitos de nuestro programa es precisamente ir develando esa historia oculta, esa historia que se ha querido mantener alejada de las escuelas, alejada del conocimiento de la población en general. Y debemos recordar nosotros que el Canal de Panamá pues tiene implicaciones directas con Guatemala. La construcción del Hospital Roosevelt, por ejemplo, obedece a que los Estados Unidos querían tener un lugar en donde poder tratar a los heridos en la Segunda Guerra Mundial por un posible ataque de los alemanes, ¿verdad? Entonces, la construcción del Hospital Roosevelt no es una simple concesión, una simple un regalo para Guatemala de parte de los Estados Unidos, sino es una cuestión interesada y políticamente. Además, tenemos que ver que también aquí en Guatemala se establecieron bases, como por ejemplo en Puerto Barrios, una base estadounidense en donde tenían sistemas de alarma por si los alemanes atacaban, en fin. Pero todo está en relación con esa lucha por controlar el paso entre los 2 más grandes océanos del mundo, ¿no? El Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
Así es que esa vinculación entre Panamá, el canal y Guatemala, me gustaría que ustedes profundizaran también en ello. Por favor, Mauricio. Sí, gracias, Edgar. Es muy importante lo que usted está indicando, y ya lo decía muy bien José Alfredo. Nosotros debemos de ver geopolítica y geoeconómicamente que en ese contexto hay dos modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo que está tratando de ser hegemonizado y llevado a cabo por los Estados Unidos de manera directa en lo que ellos consideran su esfera de influencia, y que bajo la justificación de su seguridad nacional, de la seguridad hemisférica, con el anticomunismo como una ideología transversal, ¿verdad? Que usted lo ha estudiado bastante, lo ha estudiado también la maestra Grijalva, lo he estudiado a través del programa de investigación que tengo en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Nosotros lo hemos estudiado bastante. Ha sido, digamos que, transversal y fundamental para entender esto. Entonces, los Estados Unidos hegemonizan un modelo de desarrollo y dicen, somos nosotros los únicos que podemos definir cómo tiene que ser ese desarrollo. Entonces, ahí estamos nosotros ante regímenes militares, por ejemplo, en el caso de Guatemala, como ya lo apuntalaba muy bien José Alfredo, que van a ser los que van a llevar adelante un proceso de desarrollismo, pero dirigido, un desarrollismo dependiente totalmente. Es decir, el imperialismo, el neocolonialismo están situados, como ustedes muy bien lo indican, y dicen, aquí no puede haber ningún otro modelo, aunque no sea un modelo socialista, aunque no sea un modelo de izquierdas, aunque no sea un modelo comunista, aunque sea un modelo de capitalismo, ¿verdad? Digamos, autónomo, no lo vamos a permitir. Y por eso es que dieron golpes de Estado en Brasil, por ejemplo, y el caso de Panamá les va a resultar sumamente incómodo, porque si tuviesen que intervenir, digamos, en Panamá directamente, eso les hubiese provocado una guerra y Estados Unidos no estaba en esa posición para poder definir, digamos, las cosas a través de una guerra. Y el gobierno de Torrijos logró un apoyo popular y sobre todo el apoyo del ejército. Esto es sumamente importante porque entonces el gobierno de Torrijos se va a hacer sumamente fuerte, adquiere un papel relevante también ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que en 1973 se realiza la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá, a instancias, ¿verdad?, de la invitación del gobierno de Torrijos, y el mismo Consejo de Seguridad dice de que tienen que reanudarse las conversaciones para que se ceda la soberanía a Panamá de la zona del canal. Y en ese sentido, entonces, esto va a ser trascendental, porque así como estamos viendo los gobiernos militares, por ejemplo, en el caso de Chile, posteriormente en el caso de Argentina, como ya lo decía José Alfredo, pero los gobiernos militares en Guatemala, en ese contexto, está primero el gobierno de Carlos Arana Osorio y luego el gobierno de Shell Laugerud García, total y absolutamente dependientes de las políticas estadounidenses y entreguistas dentro de ese modelo de desarrollismo dirigido o dependiente. Nosotros estamos viendo en Panamá un modelo de desarrollo nacionalista, un modelo de desarrollo que tiene el apoyo popular, que tiene el apoyo del ejército y fundamentalmente un modelo que tiene el apoyo también del movimiento de países no alineados, cosa que, digamos, en Guatemala eso pues no existe, sino que estamos nosotros en otro modelo total y absolutamente dependiente del imperialismo a partir de lo que sucedió en 1954. Gracias, Mauricio. Vamos a ir a una pequeña pausa para la identificación del canal y ya volvemos. Bien, retomamos la plática con nuestros invitados Mauricio Chaulón y José Alfredo Calderón sobre la película Bayano Ruge, acerca de esa determinación del pueblo de panameño por lograr
la soberanía sobre el territorio del Canal de Panamá que detentaban los Estados Unidos. Y hay una frase de Omar Torrijos, ya que has mencionado algunas otras frases que se dicen en la película, José Alfredo, hay una frase que dice Omar Torrijos, que las nuevas generaciones vean ondear una sola bandera en el territorio panameño. ¿Qué te parece esa aseveración? Bueno, es lo que ya hemos venido diciendo. Torrijos es una figura muy importante, porque recordemos que en Cuba se da Guantánamo, y entonces está fresco en la memoria latinoamericana esa lucha por la independencia, esa lucha por el nacionalismo. Y pues me parece genial la frase, porque de hecho en Guatemala y en otros países a veces movería risa si no fuera lo trágico, que hay actividades en donde no tiene nada que ver la embajada y aparece la banderita gringa en las actividades de todo tipo, muchas veces ni siquiera de carácter político. Entonces la lucha de Torrijos fue tan importante incluso que gana mucha fuerza la teoría del asesinato político. Él cae en un avión, en un trágico accidente en 1981, cuando todavía era bastante joven, y cuando fue la invasión a Panamá, casualmente desaparecen los papeles que demostraban el papel de Estados Unidos en el asesinato. De hecho, un ex agente de la CIA, en declaraciones públicas a través de los medios, indica que efectivamente fue un plan de la CIA para acabar con su vida cuando todavía apenas había sobrepasado el medio siglo de vida. De hecho, era una persona que estaba en la mira de la CIA y del imperialismo como un todo. Y para Guatemala, yo me recuerdo que ya en el 76, fecha en la que nos estamos ubicando por la cuestión de Bahiano, ya en Guatemala, después del terremoto que había sido el 4 de febrero, uno de adolescente ya escuchaba el nombre de Torrijos y lo escuchaba de una forma reivindicativa, luchadora, como de un personaje que se le había plantado al monstruo que era y que sigue siendo Estados Unidos, aunque ya menos por muchas razones que ahorita no viene el caso mencionar. Y entonces por eso era tan importante la lucha de Torrijos y la amenaza, porque como repito, todavía solo teníamos el ejemplo de Cuba en su lucha por la independencia con un bloqueo tremendamente brutal, y fuera de eso era Panamá el otro que daba como que el rumbo a seguir en la lucha antiimperialista y por la independencia, y como bien decía Mauricio, no necesariamente con un carácter de izquierda o revolucionaria, sino bajo una visión independiente, como lo fue también con Arbenz, que por eso se le acusó de comunista, pero nada que ver, porque incluso la misma reforma agraria no tenía ese cariz, y países como Israel, como Alemania, como Corea y otros netamente capitalistas han hecho también reformas agrarias. Entonces yo creo que por eso, ante la historia, hay que reivindicar el nombre de Torrijos, porque era un contexto mucho más difícil que el que ahora tenemos, y teníamos una Cuba cercana, como decía, una zona de Guantánamo todavía en poder de Estados Unidos dentro del territorio cubano, y por eso esa lucha en Panamá adquiere tanta importancia. La construcción de Bahiano, porque él habla, se habla en la película, de que esto era la punta de lanza para establecer un sistema de energía eléctrica a nivel nacional, como también lo había concebido Arbenz. O sea, no era solo una obra para publicitarla y hacer como hacían las dictaduras militares en Guatemala, que por un caminito, por pequeño que fuera, lo publicitaban como que si fuera una mega obra. Esta sí era una mega obra, pero además era solo la punta de lanza, repito, de un proyecto mayor que era crear un sistema energético nacional que no tuviera que depender de empresas y gobiernos extranjeros. Y lo mismo tenía planteado ya Torrijos en otras áreas, porque sin independencia económica, la independencia política termina cediendo. Por eso esa figura, repito, hay que reivindicarla, porque prácticamente eso, junto a Fidel, son pioneros en territorio americano de esa lucha por la independencia y por la nacionalidad. Y ojalá pues hiciéramos
esa frase realidad en estos tiempos de que en nuestros países solo debe de ondear una bandera, que es la bandera nacional. Pero incluso un sector del ejército en 1960 en Guatemala, una de las razones es la indignación que causa el entrenamiento de fuerzas mercenarias norteamericanas en territorio guatemalteco, como lo es la finca El Betty en Retaluleu, propiedad de los Alejos. Entonces, la lucha reivindicativa de los pueblos latinoamericanos data de mucho tiempo, y después de la contrarrevolución de 1954, continúa esa lucha en muchos países. Recordemos también que República Dominicana sufrió también de invasiones, la situación de Puerto Rico, la situación de todos nuestros pueblos ha sido muy similar en cuanto a la dependencia económica y política de Estados Unidos, pero también ha sido muy similar en cuanto a la lucha que ha mantenido por muchísimos años para encontrar una independencia nacional basada en independencia económica y, por supuesto, también independencia política. Gracias, José Alfredo. Y en una ocasión, hace un par de años, presentamos la película Bayano Ruge en Panajachel y había un buen número de jóvenes, entre 20 y 22 años, y nos manifestaban lo agradecidos que estábamos por la presentación de la película, porque por primera vez conocían a Torrijos, o sea, habían oído hablar de Torrijos, pero nunca habían visto unas imágenes de Torrijos, y menos oír su propia voz y su pensamiento, ¿no? Pero eso ocurre porque aquí nos ocultan la historia, ¿no? Es decir, siempre la historia que se impone es una historia oficial. Ahora se está tratando, por ejemplo, de borrar la memoria de la guerra interna en Guatemala y en Centroamérica, ¿no? Mauricio, sobre ese ocultamiento de la historia, ¿que nos puede hablar? Sí, este es un punto muy importante, Edgar, y ya que usted menciona a este grupo de jóvenes, hay que recordar de que incluso ejemplos como el de Bayano y el tratado Torrijos-Carter, que es un tratado histórico, ¿verdad? A través del cual pues se le devuelve a Panamá, que hay que decirlo, fue hasta el 31 de diciembre de 1999, ¿verdad? Terminaba ahí, digamos, la presencia de los Estados Unidos, y entonces el 1 de enero del 2000 ya pasaba a una soberanía totalmente panameña. Es un proceso histórico de luchas. Por ejemplo, el 9 de enero de 1964, pues un grupo precisamente de estudiantes de educación media y estudiantes universitarios muy jóvenes, estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes panameños y panameñas, van a la zona del canal indignados e indignadas precisamente porque la bandera panameña no estaba en la zona del canal, e incluso esa población estadounidense, digamos, de la zona del canal, y la policía estadounidense, ¿verdad?, de la zona del canal, habían hecho añicos la bandera panameña. Entonces esto causó una indignación bastante grande, y el 9 de enero de 1964, entonces hay una manifestación, y esta manifestación es reprimida con balas, con gases lacrimógenos, y hay varios muertos y muertas, incluso una bebé, si mal no recuerdo. Y esto entonces en Panamá se conoce como el Día de los Mártires del 9 de enero. Y ese nacionalismo es un proceso de luchas. Entonces, precisamente esa historia de las luchas intenta ser invisibilizada, intenta ser censurada, también se manipula, ¿verdad? Se malinforma o se mutila de alguna manera. Es lo que estamos viendo cuando se dice, por ejemplo, en el currículum nacional base, ¿verdad?, de la educación nacional, o también, digamos, incluso a nivel de las universidades, ¿no? Que la guerra interna no fue tanto así, sino que fue pues un conflicto, que eso ya pasó a la historia, que hay que dar vuelta a la página, que hay que pensar hacia adelante, y que la historia, digamos, no tiene que polarizarnos. Y entonces llegamos incluso a las puertas de un bicentenario de una nación que no se entiende y que solamente se quiere ver a través del discurso, de las ideas y de las mentalidades de la hegemonía de la clase dominante. Y al final de cuentas, entonces se nos trata de ocultar
todo ese proceso y se nos trata de dirigir únicamente por un sentido o un camino. Y esto es sumamente peligroso porque entonces al final no logra entender el pueblo, ¿verdad? Que no conoce su historia, el por qué estamos, como decía aquella célebre exposición de Sirma, ¿no? El por qué tenemos este presente. Entonces, estas luchas, digamos, por la soberanía, en la generación de electricidad, por la soberanía territorial, por la recuperación de la zona del canal en el caso de Panamá, son luchas históricas, es un proceso histórico que viene incluso desde 1903. Vamos viendo diferentes momentos en que grupos de las distintas clases sociales en Panamá van ejerciendo sus presiones para decir, bueno, pero ¿por qué tenemos tantas desventajas en estos tratados? Es decir, si la construcción del canal no fue, digamos, únicamente con el dinero francés, que es con lo que se comienza, ni con el dinero, digamos, de los Estados Unidos, sino que es con todo el esfuerzo de la clase trabajadora panameña, pero también incluso de que las luchas por la recuperación del canal y las luchas por esa soberanía constituyen un proceso histórico importante y es fundamental en este momento en que estamos viendo cómo se trata de reorganizar y de retomar desde el imperio, precisamente desde los Estados Unidos. Incluso ahora nos han dicho, es que ya no hay que utilizar esas categorías ya quedaron atrás. Por favor, esas categorías no han quedado atrás, todo lo contrario, esas categorías siguen vigentes. El imperio, ya sea a través de republicanos o demócratas, trata de reorganizar su influencia en el territorio, porque estamos nosotros en un nuevo momento geopolítico de una reorganización por parte de los centros de poder capitalista y de los polos dominantes en el poder mundial, de reorganización de sus esferas de influencia. Entonces, en esa reorganización, obviamente, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, México, pues son esos territorios que Estados Unidos intenta nuevamente reorganizar, reincidir a través de distintas políticas, unas más fuertes que otras, desde los golpes de Estado blandos y financiamientos hasta las intervenciones y amenazas directas o los bloqueos como el que sigue existiendo sobre Cuba de manera infame, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, tenemos que conocer nuestra historia para darnos cuenta de la importancia de las luchas por el nacionalismo. Gracias, Mauricio. Y cerremos este programa con una intervención de José Alfredo Calderón. Y quisiera traer a colación el trágico desaparecimiento de Omar Torrijos, que al principio se anunció como un accidente, pero que luego se develó que fue precisamente una trama orquestada por la CIA de los Estados Unidos. Entonces, y luego la desembosada invasión de Estados Unidos hacia Panamá. Aquí en Guatemala, el primer golpe de Estado encubierto, pero dirigido desde los Estados Unidos en 1921 para derrocar a Carlos Herrera, y luego también la operación encubierta para derrocar al régimen de Arbenz. Después vienen las intervenciones directas como en Granada, como en Panamá y como después ocurrió en el Oriente Medio, ¿no? José Alfredo, entonces por favor unas reflexiones finales en torno a ese tipo de intervenciones encubiertas y desembosadas, como mencionaba. Pues efectivamente, esa narrativa que se va construyendo con base a una historia oficial, ¿se recuerdan ustedes cuántos años pasaron hasta que los propios norteamericanos reconocieran la invasión? Incluso a principios del siglo XXI todavía había gente que calificaba la Revolución de Octubre como comunista y que no había habido tal invasión, sino que el mismo pueblo organizado, cansado del comunismo internacional, se había alzado contra el gobierno de Arbenz. Y ahora, hoy en día, incluso todos los sectores de derecha, que no son ultramontanos, reconocen claramente por la desclasificación de los documentos de la CIA, de la intervención norteamericana de 1954, que fue totalmente descarada, y que abundan los documentos que la misma CIA desclasificó para que fueran conocidos.
Pero esta es una política universal de Estados Unidos. ¿Se recuerdan? La invasión a Irak fue prevista con toda una narrativa de que habían armas nucleares y que esto era un peligro mundial, y luego los mismos científicos dan a conocer que no habían bases. Esto se convirtió en un gran problema incluso en el Reino Unido, pero esta es la narrativa que siempre se usa para descalificar. Y entonces durante muchos años la gente creció con esa idea de que no había habido invasión americana, de que no es cierto que la embajada americana tuviera ese grado de influencia en los pueblos. Y lo grave es que alcanza otros espacios. ¿Se recuerdan ustedes cuando se firma la paz en el 29 de diciembre de 1996? Durante 9 años se regateó el carácter de acuerdos de Estado de dichos acuerdos. Y fue hasta el 2005, en septiembre del 2005, con el decreto 52-2005, que se crea la ley marco de los acuerdos de paz, donde ya se les reconoce como debió haber sido desde 1996. Entonces, estas narrativas de historia única, de historia oficial, solo pueden ser revertidas, como en mi caso, yo estudié en un colegio católico muy progresista, Liceo Guatemala, y nosotros sí ya oíamos a los hermanos maristas hablar de Torrijos, hablar de Fidel y hablar de otros personajes que obviamente no era posible conocerlos en los medios de comunicación tradicionales. Por eso es tan importante la figura. Recordemos también que gran parte de los orígenes del movimiento revolucionario guatemalteco está en los grupos catequistas, fundamentalmente el grupo Cráter y otros, que fueron no solo evangelizando a la población, sino también abriéndole los ojos de que había otra realidad que no era la oficial que te marcaban los medios de comunicación. Muy lejos estaba la época de ahora, que ya hay muchas fuentes de información y el internet pues se ha popularizado, pero en esa época uno tenía que enterarse de las cosas a través del que en ese momento era la sensación aquí del mundo, y de una prensa tradicional que reproducía nada más las noticias que las élites y la propia embajada quería que se dieran a conocer. Por eso es tan importante reivindicar la importancia del estudio de la historia más allá de lo anecdótico, más allá de la entretención, de las fechas, de los personajes, sino a través de esa concatenación de procesos que da explicación a muchos fenómenos. Pero falta todavía mucho para que podamos hacer eso, y gracias Edgar y gracias a TV USAC por la oportunidad de poder hacer precisamente contraideología a través de estos programas y mostrar la importancia del estudio científico de la historia, empezando porque la historia es una ciencia. Todavía hay gente que regatea el hecho de que la historia sea una ciencia y todavía pregunta que hay una carrera de historia. Claro que hay una carrera de historia, hay una ciencia de la historia y es la que nos permite ese estudio del pasado, pero no como cuestiones anquilosadas, sino para poder comprender el presente, pero lo más importante, construir colectivamente el futuro. Así que gracias, gracias a TV USAC. Un gran gusto compartir de nuevo con mi amigo Mauricio, que siempre estamos en la jugada por construir un país mejor, cuestión que cuesta un poquito. Bueno, muchas gracias a Mauricio Chaulón y muchas gracias a José Alfredo Calderón. Y también damos la bienvenida a nuestro programa a Isis Requena, quien es nuestra nueva presentadora. Y eso, agradecemos también pues, la producción de la maestra Gabriela Grijalva, y quien maneja las cámaras, pero que siempre está acompañándonos en todos nuestros programas y, como digo, codirigiéndolo y produciéndolo. Esperamos contar con la audiencia siempre para estos programas de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. El Canal de Panamá es una demostración del valor geoestratégico del istmo centroamericano. Es por ello que las grandes potencias buscan incidir en sociedades y gobiernos. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala.